Miren que es cortito esto, ¿eh? No creo que dure más de 15 minutos, porque no hay mucho, no podemos profundizar demasiado en todo esto. Entonces, ¿cómo es la historia? Primero tenemos que hablar de las estaciones del año. Ya saben, las estaciones del año, verano, otoño, primavera, que son invertidas dependiendo del hemisferio donde uno esté. Son invertidas, o sea, cuando es verano en el norte, es invierno en el sur y viceversa. Entonces, esto es importante porque hay que encontrar el motivo. Y esto es un juego que también yo les propongo siempre que hagan con los turistas, porque más del 90%, y no estoy exagerando, de la gente no sabe por qué son las estaciones del año. Muchos creen que es por la distancia al sol, entonces como se aleja, está en invierno, cuando se acerca, está en verano. Bueno, ya como la mayoría lo sabe, no voy a entrar en detalles. Si quieren, en otro momento lo vemos más detalladamente, pero ahora no vale la pena. Bueno, eso es una cosa que está equivocada, sencillamente porque la Tierra es una sola y de un lado es verano y del otro lado es invierno. Si se alejara, dependiera del alejamiento o el acercamiento, todo el planeta debería sufrir la misma estación. Entonces, ¿cuál es el motivo de las estaciones del año? El motivo es este, que la Tierra tiene una inclinación en su eje de 23 grados, a números redondos. Esa inclinación hace que, por ejemplo, cerca de diciembre, como lo vemos acá a la derecha, el Sol le está dando prácticamente de lleno sobre el hemisferio sur, por lo tanto hay mucho calor, se acumula la energía en ese lugar, se ve más caliente el sur que el norte, es verano en el sur y hay invierno en el hemisferio norte. Ese es el motivo de las estaciones. Fíjense que el eje de rotación se mantiene en toda la vuelta, porque un objeto que está girando mantiene su eje de rotación. Eso lo pueden ver muy fácilmente. Si alguna vez usaron un agujereador, lo que sea, que gira muy rápidamente, es difícil torcerla porque se hace una fuerza que trata de mantener o andar en bicicleta. Cuando andas en bicicleta rápido, es más fácil. ¿Por qué? Porque se hace esta fuerza que te ayuda a andar en bicicleta. Bien. Entonces, como ese que se mantiene, cuando está del otro lado de la órbita, el 21 de junio, al 21 de junio, ahora se da la circunstancia al revés. El hemisferio norte está bien iluminado, le da mucho tiempo y bien de lleno el calor en la parte norte, y en el sur da mucho menos, por eso abajo es el hemisferio, es el invierno y arriba es el verano. Y los dos puntos que están a 90 grados, que serían 3 meses de diferencia, son el otoño y la primavera. ¿Eso qué? Que está justamente, está de costado, entonces ilumina los dos hemisferios igual, entonces la cantidad de energía que lleva ambos hemisferios es más o menos la misma y está yendo, por ejemplo, del invierno hacia el verano o del verano hacia el invierno. Esas son las estaciones del año, nada más. Es cómo está pegando la energía en nuestro planeta. ¿Qué se le ocurrió a este muchacho Milankovic? Milutin Milankovic, el tipo serbio, ahí tienen una fotito de él. ¿Qué se le ocurrió? Se le ocurrió que claramente lo que está influyendo en el clima es la cantidad de energía que está llegando a la superficie de la Tierra. Es obvio que si la pongo más lejos va a recibir menos, la pongo más cerca va a recibir más, si está inclinada más o menos va a recibir distintas cantidades de energía. De hecho, si la Tierra fuera, su eje fuera exactamente perpendicular a la órbita, prácticamente no tendríamos estaciones porque le daría la misma cantidad de energía en los dos hemisferios. Entonces, hay una correlación entre la distancia del planeta, su inclinación y los distintos movimientos que puede hacer. Entonces, ¿qué se le ocurrió a este hombre? Se le ocurrió que justamente esta es la hipótesis que planteó, que se las leo, la hipótesis es que los efectos colectivos a largo plazo de los cambios de posición tienen un impulso en el clima a largo plazo. O sea, no es que esto va a ser un cambio de hoy al 2030. No va a haber cambios de esa naturaleza, pero sí en 500 años o 1000 años, sí hay cambios que se pueden llegar a predecir con los ciclos de Milankovitch. Entonces, esto que era una hipótesis nada más, era una idea, apenas una idea, se empezó a probar a ver si tenía algo que ver. La palabrita que está ahí arriba, que es insolación, la insolación es la cantidad de energía que llega por metro cuadrado de la superficie. Vamos a hablar de la Tierra, porque es para cualquier planeta, obviamente, para la Tierra. La cantidad de energía que llega por metro cuadrado de la superficie se llama insolación. Entonces, ¿de qué depende la insolación? De estas cosas que les decía antes. La distancia al Sol, la inclinación, también dependen otras cosas, como por ejemplo la cantidad, el albedo. El albedo es la cantidad de energía que refleja el planeta, pero en este caso el albedo no se tiene en cuenta para los cambios del ciclo de Milankovitch. Esto es lo que me robé de la NASA y que me encantaron estas animaciones. Uno de los cambios fundamentales es este, que es la precesión de los equinoccios, que es el cabeceo que tiene la Tierra por el tema de que gira como un trompo. Es la precesión, que dura más o menos 26.000 años. Esto está bueno porque obviamente al irse inclinando de distintas maneras va a ir cambiando la insolación en cada punto de la órbita. De hecho, el otro día preguntaron en el grupo si hace 13.000 años acá en verano era invierno. Sí,
Fíjense que con el cabeceo llega un momento que a los 13.000 años está para el otro lado. Entonces, cuando es dentro de 13.000 años, esta época va a ser invierno y vamos a estar entrando a la primavera. Se va a dar vuelta todo el clima en 13.000 años y dentro de 26.000 años va a volver a ser como es ahora. Esto es uno de los parámetros, estos son los cambios fundamentales de Milankovitch. ¿Qué pasa? Las cosas son cíclicas. En el sistema solar en general son cíclicas y en los movimientos planetarios más todavía. Entonces, este es uno de los parámetros que tomó Milankovitch como importante en cuanto al cambio de la insolación. El siguiente es este. La Tierra tiene un cambio de la oblicuidad, técnicamente se llama oblicuidad. La oblicuidad es ese movimiento mínimo que hace entre 22 grados y medio, 22 grados, 24 grados, son 2 graditos que haciendo cada 41.000 años hace ese movimiento. Y ese movimiento nuevamente hace que cambie la insolación, porque ya no va a ser como antes, que son 22 grados, ahora estamos prácticamente en la mitad de la inclinación. Estos movimientos, me olvidé de decirles, la precesión de los equinoccios está dado por la influencia de la Luna, el Sol, y que la Tierra no es una esfera homogénea perfecta. Tiene una forma que se llama geoide, entonces las fuerzas de la Luna y el Sol ejercen sobre la deformación de la Tierra y hacen que tenga ese movimiento de precesión. La oblicuidad también está influida por la Luna, fundamentalmente, y un poco los planetas. Este es el cambio de oblicuidad, también es un tema importante en los ciclos de Milankovitch. Fíjense que son 41.000, 26.000, 41.000. Y este es otro que tiene un periodo de más o menos 100.000 años. Esto depende de los planetas que están alrededor de la Tierra, que hacen que la órbita se deforme. Son los cambios en la excentricidad. Yo le digo el nombre técnico, cambios de excentricidad. El anterior era la oblicuidad. Este es el cambio de excentricidad, que es que la órbita se pone más redonda o se pone un poco más estirada. Fíjense que acá están viendo que esta rayita como se está deformando. Este es otro de los ciclos de Milankovitch que dura 100.000 años, otro de las variables o de los momentos pendulares que tenemos. Y hay uno más que no tuvo en cuenta, pero que ahora sí se utiliza en los ciclos, que es que la órbita rota también. Por la influencia también del Sol y los planetas, la órbita de los planetas va rotando lentamente. En el caso de la Tierra también sucede. Todo esto, bueno, antes le quería mostrar esto. Fíjense qué difícil que es nuestro planeta, porque acá tienen el albedo. El albedo, ¿se acuerdan que es la cantidad de energía que refleja la superficie de la Tierra según la latitud? Fíjense que en el hemisferio sur refleja mucho menos que en el hemisferio norte. El hemisferio norte refleja muchísimo. ¿Por qué? Porque están los continentes, hay muchas más nubes, está el Ártico que refleja bastante, y en el hemisferio sur, como hay mucho océano, hay poca reflectividad. Entonces, fíjense que calcular esto es realmente muy complicado si uno lo quiere hacer con cierta precisión. Entonces, ahora pasamos. Entonces, fíjense que tenemos las dos cosas importantes. Hay 4 movimientos que son cíclicos, que son los que se van combinando. Y fíjense un detalle: si justo se combinan la máxima distancia con la máxima inclinación, son momentos donde hay muy poca insolación comparativamente. Entonces, hay momentos que se multiplican, momentos que se restan, momentos que se compensan. Entonces, esto es simplemente para que vean que la Tierra es bastante complicada como para calcularla completa. Y acá en la siguiente tienen el ciclo de Milankovitch con las temperaturas medias de la Tierra, o sea, la irradiación o la insolación que tiene la Tierra. Fíjense que esta es la temperatura y estos son los ciclos de Milankovitch. Ven que coincide mazo. Hay momentos acá que no hay una gran coincidencia. ¿Por qué? Porque el fenómeno climático es extremadamente complejo. No, esto es uno de los cambios a grandes periodos de tiempo. Pero hay un montón de influencias que tienen que ver con la cantidad de nubes que hay, con la cantidad de temperaturas que hay en el hemisferio norte y el hemisferio sur, que en el sur hay mucho océano, la circulación, hay un montón de variables que hacen que sea muy difícil predecir exactamente cuáles son estos valores. Pero fíjense que a grandes rasgos tenemos una cierta simetría o coordinación de los ciclos de Milankovitch con la irradiación, con la insolación. Fíjense que estamos hablando de 250.000 años en el pasado, o sea, son periodos realmente muy largos. Y esto es la combinación de la precesión, la oblicuidad, todo hace esta curvita de color azul. Y fíjense qué interesante, muy interesante, nosotros estamos por acá más o menos, este máximo que está acá, estamos más o menos en 6.000 años para atrás, entre 6 y 10.000 años para atrás, ponele así a ojo buen cubero. Pero fíjense que está yendo a un momento de enfriamiento. Según Milankovitch, estamos yendo a un periodo de enfriamiento. Y lo interesante es que los satélites
que están en órbita midiendo la cantidad de energía que llega del Sol están en baja, están realmente bajando. Sin embargo, la temperatura de la Tierra está subiendo. Y acá es donde entramos nosotros a molestar. ¿Por qué entramos nosotros a molestar? Porque tenemos una inyección de dióxido de carbono en la atmósfera. Hay mucha gente que te dice, no, el calentamiento global es mentira, son negocios que hacen las grandes potencias que quieren hacer. Bueno, yo sé que las grandes potencias siempre hacen negocios, no tengo ninguna duda, pero el calentamiento global producido por nosotros es totalmente cierto. Fíjense, este gráfico dice todo. Estamos hablando de la cantidad de dióxido de carbono que hay. El dióxido de carbono es el principal generador de calentamiento. Fíjense que en Venus, por ejemplo, prácticamente el 90% de la atmósfera de Venus es dióxido de carbono y por eso tiene 400 y pico, 470 grados, si no me falla la memoria, de los 200 y pico que tendría que tener si no tuviera atmósfera. Entonces, el dióxido de carbono hace un efecto invernadero, que es que deja entrar la energía y no la deja salir. En nuestra atmósfera es insignificante la cantidad de dióxido de carbono que hubo siempre. No más de 300. Acá tenemos esta liñita, son 300 partes por millón. O sea que realmente es poco el dióxido de carbono que tenemos. Fíjense que desde hace 800.000 años hasta ahora siempre se mantuvo por debajo de 300. Acá, hace 330.000 años más o menos, hubo ahí esto arañó un poquito los 300. Seguramente hubo vulcanismos, todo eso que puede llegar a producir algo de calentamiento, una emisión, no calentamiento, sino una mayor emisión de dióxido de carbono. Y después se mantuvo todo bien. Y fíjense, qué casualidad, que a partir de 1950, y fíjense que ya empieza en el siglo pasado, que es la era industrial, cómo escala tremendamente la cantidad de dióxido de carbono que está inyectada en la atmósfera por todas las porquerías que nosotros le metemos. Entonces, el que te diga que el calentamiento global no es, o el cambio climático, si querés, no es producido por el hombre, no es antropogénico, que mire este gráfico y después hablamos. Porque estos son datos, esto es de la NASA y son datos internacionales, así que esto tiene acceso todo el mundo, no es nada secreto ni nada que tenga algo para esconder. Entonces, fíjense que realmente los ciclos de Milankovitch lo que me están diciendo es que ahora tendríamos que sufrir un enfriamiento. Los satélites miden ese enfriamiento, o sea, está llegando menos energía del Sol, sin embargo, la Tierra está cada vez más caliente. Esto sirve justamente para eso, para entender cómo funcionan los ciclos. Ven que era cortito, ya creo que terminó.